Buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan la tarde de hoy, jueves 28 de mayo de 2020. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la bienvenida a la conferencia titulada Consideraciones contables ante el coronavirus. En esta ocasión nos acompaña la doctora Lisbeth Jacinto Castillo, quien es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestra en Administración con especialidad en Desarrollo del Factor Humano de esta misma casa de estudios. De igual forma, es maestra en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos de Orozco Felgueres y doctora en Educación por la Universidad Maya. Ha participado en diversos estudios de diplomados, dentro de los que destacan Educación a Distancia, Fiscal, Auditor Independiente, Desarrollo Humano, Administración y Creación de Programas de Cursos de Capacitación. Actualmente es miembro del Comité de Reestructuración de Planes de Estudio y de Programas Educativos, tanto presencial como a distancia, de la licenciatura en Contaduría Pública. Cuenta con la certificación por parte de la ANFECA y está acreditada como consultor de empresas por la Secretaría de Economía. Tiene 27 años de experiencia laboral, destacándose como docente en niveles de licenciatura, maestría y doctorado, así como profesor de educación en aula virtual y en diplomados de contribuciones fiscales. Ha trabajado como instructor de capacitación externo de empresas público y privadas y es propietaria de una empresa de capacitación y pequeña firma de despacho contable. Es profesora investigadora actualmente de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a la doctora Lisbeth Jacinto Castillo. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta conferencia virtual denominada Consideraciones contables ante el coronavirus. Agradezco también a mis alumnos que fueron invitados y que están participando también. Bienvenidos sean todos. A los invitados especiales también, bienvenidos. Y vamos a dar inicio a estas consideraciones. Como antecedentes tenemos que es difícil estimar ahorita en este momento el alcance y la duración total de la pandemia coronavirus y del impacto comercial y económico que éste tendrá en el futuro. En consecuencia, estas circunstancias han representado mayores retos para las entidades en lo que respecta a la preparación de sus estados financieros, anuales e intermedios de conformidad con las normas internacionales de información financieras NIF. Y debemos tomar en cuenta algunos antecedentes. Un mayor número de países se ha visto en la necesidad de imponer restricciones de viaje a millones de personas. Además de que en un mayor número de personas en diferentes regiones se han visto obligadas a estar en cuarentena. Las empresas están teniendo que hacer frente a pérdidas de ingresos e interrupciones en sus cadenas de suministro. Debido al cierre de fábricas, ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de muchas organizaciones. Asimismo, el coronavirus ha generado una importante volatilidad en el mercado financiero y el mercado de productos básicos de todo el mundo. Actualmente existen indicios que el virus está teniendo un impacto importante en la economía mundial. Algunos gobiernos han anunciado las medidas que van a tomar para brindar apoyo tanto financieros como de otra índole a aquellos sectores de la industria que se hayan visto afectados y a las organizaciones comerciales más perjudicadas, sobre todo a las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas. Aquí traigo una relación de todas las normas internacionales de información financiera, que es bueno recordar porque en la profesión contable, para que nosotros podamos preparar los estados financieros, tenemos que cumplir con esta normatividad contable. Las normas internacionales de información financiera las aplicamos supletoriamente en México cuando las normas nacionales se quedan un poquito cortas. Entonces, las normas internacionales de información financiera son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IAPS, con el propósito de uniformizar la aplicación de las normas contables en todo el mundo.
de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, y permitan que la información de los estados financieros pueda ser comparable, transparente, y permita a los inversores y participantes de los mercados de capitales tomar las decisiones correctas. Y aquí vemos todas las normas internacionales que los contadores tenemos que saber para poder preparar los estados financieros. Cuando tenemos empresas relacionadas, consolidamos estados financieros o hay combinación de estados financieros. Y también traemos las normas internacionales de información financiera, que son las normas internacionales de contabilidad, que son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, desde lo que debe presentarse hasta la forma en que debe presentarse. Recordemos aquí que todos los principios o las normas de información financiera traen normas de revelación y de presentación. Estas normas fueron emitidas por el IAPS. Las nuevas normas de contabilidad emitidas por este comité, ahora conocidas como NIIF, normas internacionales de información financiera, y las normas internacionales de contabilidad vigente. Y aquí tenemos también una serie de normas internacionales de contabilidad que también tenemos que tomar uso cuando las debemos de aplicar supletoriamente según el hecho o la circunstancia que se esté viviendo, como es en el caso ahorita del coronavirus. Y por último tenemos las normas de información financiera que aplicamos aquí en México. Como todos ya conocemos, son 5 apartados, en donde empezamos con el marco conceptual, las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, a los conceptos específicos de los estados financieros, a las aplicables a problemas de determinación de resultados y a las actividades especializadas en los distintos sectores. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta todas estas normas para la preparación de los estados financieros. Para ello es necesario tomar las consideraciones pertinentes en la preparación de los estados financieros, ya que son requisitos contables existentes que deben considerarse en la preparación de estos bajo las NIIs por los periodos a fechas intermedias o al cierre del 2020 para hacer frente a los efectos financieros del brote del coronavirus, así como también consideraciones de revelación, y su aplicabilidad dependerá de los hechos y circunstancias de cada entidad. Las consideraciones que se deben tomar con cuidado en la presentación de la información financiera ante esta situación de pandemia, aquí las señalo. Primero que nada, el negocio en marcha. Como ustedes se podrán dar cuenta, ahorita que estamos en confinamiento, pues tampoco las empresas han estado trabajando. Y entonces la NIP 01 nos habla de la presentación de los estados financieros que requieren que al preparar los estados financieros, la administración evalúe la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha y si el supuesto de negocio en marcha es aplicable. ¿Por qué razón? Porque al realizar la evaluación debe tener conocimiento de las incertidumbres materiales relacionadas con eventos o condiciones que podrían generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de analizar la vulnerabilidad que actualmente enfrentan las entidades a causa de la concentración del riesgo y los riesgos de liquidez, y cuál es el impacto que está teniendo la empresa en su liquidez y su rentabilidad. Es por ello que las entidades deben de aplicar juicios significativos y realizar continuas actualizaciones en sus evaluaciones hasta la fecha de la emisión de estados financieros, debido a lo cambiante del brote y de las incertidumbres que esto conlleva, ¿sí? Y entonces vemos aquí que todas estas NIIs o las consideraciones que debemos de contemplar para preparar los estados financieros, pues todo esto influye en los instrumentos financieros de las empresas, en el deterioro de los activos no financieros que vamos a tener. Acuérdense que el deterioro de los activos no financieros y financieros exponen un riesgo que puede estar implícito en las contrataciones que hacen las empresas con los bancos o con la bolsa de valores, etcétera.
También tenemos las subvenciones del gobierno, sobre todo ahorita que nos están dando apoyo, cómo lo vamos a considerar. Si hay una reducción del impuesto sobre la renta, también cómo se debe de registrar. Si hay obligaciones derivadas de contrato de seguros de cobertura, igual cómo vamos a considerar esos intereses, cómo vamos a hacer frente a los seguros, porque a lo mejor los seguros no cubren este tipo de pandemia. Los arrendamientos, la recuperación de seguros, las provisiones contractuales onerosas, cuando hay contratos onerosos donde se tiene que cumplir. Y pues como ahorita no había la distribución ni había la apertura de las fábricas, pues sí implica un riesgo. También cómo vamos a medir el valor razonable de los activos, sobre todo en el caso de los inventarios y de los activos. ¿Cómo vamos a revelar el reconocimiento de los ingresos que se van difiriendo al no tener una venta al público general, sino todo ahorita es en línea? Y sobre todo esos hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, cómo afectan la información financiera y qué es lo que debemos revelar en los estados financieros, además de otras estimaciones contables. Para ello es necesario analizar primero el impacto económico que han tenido. ¿Cuáles son los principales impactos? Primero que nada, la caída del Producto Interno Bruto en México del menos 2.4% en marzo. Ahí tenemos un pequeño cuadro que estamos analizando, que se han visto afectadas algunos sectores económicos que son los más golpeados, como las actividades primarias, secundarias y terciarias. Y vemos ahí que en el primer trimestre del año 2020 se tuvo en un Producto Interno Bruto total de menos 2.4 con relación al año anterior y con relación al trimestre anterior, o sea, al cierre de diciembre del 2019, de menos 1.16. Entonces, esta parte de los impactos económicos, cuando vamos a tomar decisiones en los negocios y en las entidades, tenemos que tomar en cuenta los aspectos macroeconómicos que existen en el entorno de la empresa. También tenemos que tomar en cuenta la caída abrupta del mercado de valores. ¿Qué provocó esto? Pues una inestabilidad en los mercados. El mercado bursátil había sido extremadamente volátil. También debemos considerar dentro de la caída del mercado de valores la guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, la caída de la bolsa de valores en el mercado global, los mercados bursátiles de Asia, Pacífico y Europa, la prohibición de viajar de Estados Unidos a la Unión Europea o las decisiones del Banco Central Europeo de no bajar tasas de interés y el miedo a la recesión que actualmente se está viviendo. Y también tenemos que tomar en cuenta la recepción simultánea de economías desarrolladas y emergentes, el consumo e inversión golpeados y medidas que deben tomar las empresas para la contención del COVID-19. Aquí sería la pregunta, ¿qué impacto tendrá la información financiera con corte al cierre del 2019 y los negocios? Recordemos que el COVID-19 se conoció en México hasta enero que se publicó y hasta marzo fue que se empezaron a tomar las medidas. Entonces, aquí la pregunta es en la preparación de los estados financieros. Se deben hacer ajustes a los estados financieros porque si ustedes recordarán, la NIS 10 hace una distinción entre los hechos posteriores que requieren ajustes y los que no requieren. Y debemos de tomar en cuenta esos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que ocurrieron entre el cierre del ejercicio 2019 y la fecha en que se está autorizando los estados financieros. Con el brote del coronavirus ocurrido en una fecha cercana al cierre del ejercicio 2019, a finales del 2019 se identificaron casos que se presentaban como síntomas de neumonía por causas desconocidas. Sin embargo, el 31 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia. Y el 11 de marzo declaró el brote de coronavirus como una pandemia. Y entonces muchos gobiernos adoptaron medidas para combatir esta situación, incluyendo restricciones de viaje, cuarentenas, cierres de negocios y otros espacios de confinamiento en ciertas áreas. Estas medidas han afectado principalmente la cadena de suministro mundial, así como la demanda de bienes y servicios.
Al mismo tiempo, las políticas monetarias y fiscales se están volviendo menos estrictas para sostener la economía. Esta respuesta del gobierno y sus respectivos efectos están en constante evolución. O sea, que aquí todavía no tenemos claro cuáles van a ser las medidas que van a apoyar a las empresas. Y entonces es necesario tenerlos presentes porque tenemos que considerar, de acuerdo a la NIC 10, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, si se deben de hacer algún ajuste. Y entonces aquí tenemos que se deben ajustar los estados financieros del 2019 y nos dice que según la NIC 10, un evento posterior requiere un ajuste. Sí proporciona evidencia de condiciones que existían en la fecha de reporte. La propagación del COVID ocurrió en el 2020, por lo tanto creemos que no constituye un evento que implique ajustes. ¿Por qué? Porque el cierre ya se había hecho al 31 de diciembre. ¿Qué se debe revelar en los estados financieros de 2019? Existen eventos que, si bien no implican un ajuste a los estados financieros, sí requieren ser revelados en la medida en que se consideren materiales. Esta revelación debe ser transparente y específica y debe de incluir la naturaleza del evento y una estimación de su efecto financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que para que podamos revelar a los estados financieros las circunstancias o los hechos, debemos tener las evidencias y la cuantificación, tanto cuantitativa como cualitativa, para que puedan revelarse en los estados financieros. ¿Qué pasa si el COVID-19 genera un problema de empresa en marcha? La NIC 10 establece que los estados financieros no deben prepararse bajo el supuesto de empresa en marcha, si eventos posteriores indican que dicho supuesto ya no es adecuado. Aquí recordemos que las empresas, cuando hacen su constitución, pues a veces son de 20 años y normalmente son de 99 años, pero cuando ocurre una situación como ha sucedido, por ejemplo, aquí en Tabasco, que hay empresas que ya están cerrando porque no pueden mantener al personal o porque no permiten abrir porque son espacios muy pequeños, entonces ahí sí habría que tomar en cuenta si procede el negocio en marcha. Las empresas deberían considerar si los hechos posteriores a la fecha de presentación, como por ejemplo la paralización de las operaciones, afectan dicho supuesto. Entonces, estas son las consideraciones que debemos de tener en cuenta en cuanto al cierre del 2019. Ahora, ¿cómo impactan en los negocios del 2020? A los estados financieros, la paralización o disminución de la producción. Y ahí tenemos los inventarios. Los inventarios, recordarán ustedes que es la parte sustantiva de toda empresa, ya que es de donde se tienen los ingresos. Y entonces aquí nos dice que en los inventarios tenemos que tomar en cuenta la asignación del costo indirecto fijo, que deberán ser en función de la capacidad normal. ¿Esto qué quiere decir? Que los inventarios, como ahorita están a toda su capacidad, no se están vendiendo algunos productos, porque recordarán ahorita que lo que más se venden ahorita son los productos básicos. Entonces eso genera un costo de renta, genera un costo de luz, y entonces esos son costos indirectos, pero son fijos. Y entonces nos dice que cualquier costo por encima de la capacidad normal nos forma parte del costo de los inventarios y se deben de registrar en resultados. Y también tenemos que tomar en cuenta aquí los métodos de evaluación que estamos haciendo en cuanto a los inventarios. Luego tenemos el concepto de depreciación de activos fijos. La depreciación de activos fijos normalmente se calcula con el método de línea recta y no cesará durante la paralización de actividades. Mas, sin embargo, si es en función de unidades producidas, el cargo a resultados podrá ser nulo en el periodo de cuarentena porque no se está llevando a cabo la producción. Los costos incurridos dentro o fuera del margen bruto, de acuerdo a la NIC 2.38, requiere que los costos anormales se incluyan como parte del costo de venta dentro del margen bruto. Y podría usarse una línea separada si fuera significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos separarlo en los estados financieros para ver cuánto fue el impacto que afectó el margen bruto. También esta parte de paralización en la producción ha provocado la suspensión de la capitalización de intereses.
Se suspenderá la capitalización durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades sobre el activo calificado si la suspensión abarca un tiempo prolongado según la NIS 23. Entonces, aquí sí tenemos que tomar en cuenta que la suspensión de la capitalización de intereses son por los préstamos atribuibles a la adquisición de productos o de un activo o de construcción. Los demás costos por préstamos se tienen que reconocer como gastos. Aquí incluiríamos lo que son los intereses sobre giros bancarios, la amortización de prima por descuentos, la amortización de costos accesibles o la carga de intereses por arrendamiento o financiamiento por el cambio de la moneda extranjera y por aquellos contratos que se hacen de compra de mercancía en moneda extranjera, donde tenemos que reconocer el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo está impactando en el 2020 el reconocimiento de los ingresos? De acuerdo a la NIS 15, los ingresos que procedan de contrato con clientes, cuando incluyen entonces las ventas actuales y en el futuro, es muy probable que disminuyan como resultado de la reducción de la actividad económica. Esta coyuntura podría llevarnos a cambiar las condiciones contractuales actuales o activar otras existentes. Contraprestaciones variables, como por ejemplo devoluciones de productos, descuentos, penalizaciones, contratos. Entonces, la NIS 15 nos dice cómo lo debemos de contabilizar. ¿Por qué? Porque sí va a haber una disminución en las ventas y o podremos tener alguna devolución o tendremos que dar algún descuento o si no pudimos llevar la mercancía porque se paralizaron las operaciones o se cerraron algunas áreas o algunas carreteras, entonces va a haber penalización de contrato. Por eso hay que evaluar la probabilidad de cobranza, podría requerir una nueva evaluación acompañada de controles actuales. ¿Por qué? Porque también no se va a poder cobrar y entonces, si ustedes recordarán en lo que es el ciclo financiero, tenemos que tomar en cuenta que para que regrese el efectivo, pues tenemos que generar la venta para poder pagar los inventarios y poder pagarle a proveedores. Entonces, aquí sí tenemos que tomar en cuenta que los ingresos procedentes de contratos con clientes se debe a que cuando un contrato con clientes incluye una prestación variable como descuentos, reembolsos, concesiones de precios, bonos por desempeño y sanciones, la entidad por lo general debe estimar en la fecha de inicio del contrato el monto de la contraprestación que espera recibir a cambio de la transferencia del bien o del servicio prometido. Y tenemos un ejemplo. Es posible que las entidades deban aplicar juicios significativos para determinar el efecto de las incertidumbres relacionadas con esta situación en sus contratos de ingresos actuales y futuros. Por ejemplo, la recuperación de las concesiones del precio y los precios de ventas independientes bajo el modelo de ingresos en virtud de los cambios en sus prácticas de negocios habituales, ya que, por ejemplo, dichos cambios podrían afectar la determinación de la entidad haga con respecto a la existencia de un contrato válido, su identificación de las obligaciones de desempeño y su evaluación en torno a si tiene derecho a solicitar el pago de bienes o servicios prestados a la fecha, de acuerdo a la situación. Recuerden que ahorita vamos a estar escuchando siempre de los negocios, ahorita no te puedo pagar, no tengo ingresos, tengo que pagarle a mis empleados y entonces el ingreso se va, ¿qué cosa? Disminuyendo. Por eso es que las modificaciones a los contratos, las transacciones con clientes durante estas situaciones preocupan en materia de cobrabilidad. Las modificaciones a los precios también podrían afectar de manera adversa el reconocimiento y las revelaciones de los contratos actuales y futuros. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta muy bien eso y aplicar bien la norma y leerla bien para que podamos registrar adecuadamente la información financiera. Luego podemos tener deterioro en los activos no monetarios de largo plazo. Entendemos como activos no monetarios de largo plazo a los inventarios, las mercancías en tránsito y los activos fijos como edificios, maquinarias, etc. ¿Cómo impacta la situación económica actual en la evaluación de la recuperación de los activos no monetarios a largo plazo?
Y entonces vemos indicadores de deterioro. La NIF 39, la NIF 39 cambió a la NIF 9, que es la pérdida esperada. Los activos fijos o intangibles, inversiones inmobiliarias, excepto este paso para intangibles de vida útil indefinida. El COVID-19 puede impactar la proyección de los flujos de caja por disminución de la demanda, interrupción de la producción y la cadena de abastecimiento, entre otros. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos contratado un crédito para compra de mercancía o a través de proveedores o a través de instituciones financieras, pues lógico que la proyección que teníamos de los flujos de caja de recuperación de la inversión, pues se va a ver disminuida, pero los intereses iban a seguir devengándose. Entonces ahí hay que tomar en cuenta el costo de capital. Por eso las empresas deben determinar si estos eventos constituyen un indicio de deterioro. ¿Qué eventos pueden desencadenar la necesidad de efectuar un diagnóstico de deterioro? Pues las condiciones macroeconómicas que vimos al inicio, las fluctuaciones de tasas de interés. Las instituciones bancarias nos van a dar oportunidad de bajar las tasas de interés o se van a quedar las tasas que están contractuales en los contratos. La capitalización bursátil de las acciones, las consideraciones del mercado y de la industria. Por eso, antes de hacer algún análisis sobre la situación de la empresa y que vamos a revelar en los estados financieros, es necesario tomar el entorno macroeconómico. ¿Cuáles son las consideraciones para la medición del deterioro? Primero que nada, tenemos que tener información fiable y oportuna sobre las variables del mercado a ser consideradas a la fecha de cierre. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos tomar una información que no sea confiable, sino que realmente, de acuerdo al segmento de mercado al que se dedica la empresa, tenemos que buscar las fuentes confiables para tomar decisiones. La recesión económica probablemente genere cambios continuos y datos impredecibles. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos que ver las economías emergentes. También tenemos que ver valor presente de los flujos de efectivo y proyecciones estimadas que deberán revaluarse. Así como también tenemos que considerar las tasas de descuento que deben ser revisadas por el impacto macroeconómico en los diferentes sectores. Y sobre todo, aquí el contador y el empresario deben de aplicar juicios que pueden ser necesarios al momento de determinar la metodología de valorización. O sea, no podemos hacer cálculos a la ligera, sino tenemos que tomar en cuenta todas estas consideraciones para medir el deterioro del riesgo. También tenemos deterioro de activos no monetarios. ¿Cómo impacta en el deterioro de otros activos no monetarios? La medición de los inventarios. Los inventarios debemos de evaluarlo al valor neto de realización. Se puede ver impactado por la actualización de los precios de mercado frente a la crisis y tomar en cuenta premisas para evaluar el deterioro relacionado a la baja rotación y otros factores. Recuerden que los inventarios tenemos en este tiempo de confinamiento, tenemos que ver en cuántos días se está generando la venta del inventario y también tomar en cuenta en cuántos días se recupera la cartera de clientes para que así podamos tomar decisiones y conocer el valor neto de realización del inventario. También tenemos activos por impuesto a la renta diferido. La recuperabilidad del activo por impuesto a la renta diferido debe ser analizada debido a la actualización de los flujos y proyecciones esperadas. ¿Por qué? Porque a través de los flujos de efectivo nosotros determinamos en las proyecciones el pago de un impuesto. Al verse mermado esto con esta situación, tenemos que replantear ese impuesto diferido del impuesto sobre la renta. También tenemos inversiones en negocio. Ahí tenemos que analizar cuáles son las inversiones en subsidiarias, en asociadas o en negocios conjuntos que deberán ser analizados. También hay que analizar la situación del negocio subyacente a dichas inversiones. O sea, es importante conocer todas. Yo siempre le digo a mis alumnos y a la persona, no eres un buen contador si no te sabes las normas de información financiera para que tú puedas registrar correctamente todas las actividades y operaciones de la empresa. ¿Cómo impacta en el deterioro de las cuentas por cobrar?
Recuerden que lo que estamos tratando ahorita en esta conferencia es el ciclo financiero de las empresas y cómo lo debemos registrar en los estados financieros y cómo esto está impactando ahorita en la situación financiera de la empresa y en la rentabilidad de los negocios. La cuarentena podría haber incrementado de manera significativa el riesgo del crédito. O sea, entre más tiempo estemos sin abrir los negocios, pues es significativo el riesgo de crédito para aquellas empresas que dan a crédito o también cuando tenemos pasivos que pagar, como son las cuentas por cobrar comerciales. La probabilidad de incumplimiento de los instrumentos financieros puede incrementarse con ello, incrementar su deterioro. O sea, si incumplimos en el pago de los instrumentos financieros, pues también se puede incrementar el deterioro. Las expectativas de recuperación de flujo de efectivo por los activos financieros podría ser modificada. Esto podría no afectar el deterioro, pero sí el momento del cobro. Y la incertidumbre actual se recomienda esperar para conocer los efectos económicos de las medidas del gobierno. O sea, también tenemos que tomar en cuenta las medidas que está tomando el gobierno y cómo va a apoyar a las empresas. Y ahí tenemos las cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, préstamos con empresas relacionadas y la cartera de créditos. O sea, aquí tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a recuperar esa cartera al no haber fluctuación de ingresos en todas las empresas. Entonces tenemos que tomar estrategias necesarias para recuperar la cartera en estos tiempos. ¿Cómo contabilizar las reestructuraciones de deudas? Estas representan modificaciones también a los flujos contractuales de los instrumentos financieros, pero tienen las siguientes características. Primero tenemos que fraccionar las amortizaciones del periodo de cuarentena sobre el periodo remanente sin intereses adicionales. O sea, de acuerdo a lo que yo tenía en las amortizaciones, cuánto debía haber pagado, pero si estamos trabajando sobre amortizaciones que ya están devengadas y no tenemos los recursos, podemos caer en morosidad y eso implicaría para la empresa un alto riesgo de pago. Tenemos que también tomar los periodos de gracia de las amortizaciones vencidas en el periodo de cuarentena con intereses adicionales por las cuotas reprogramadas sin cambios en el plazo final. Recuerden, cuando se reestructuran las deudas, cuesta más, aunque nos dicen que no, que vamos a apoyarte, pero resulta que siempre sí resulta un costo financiero muy alto, sobre todo para las MIPYMES. El periodo de gracia de las amortizaciones vencidas con cambio en el cronograma de pagos, alargando el plazo final y renegociando las obligaciones financieras. Con entidades prestamistas, cada uno de estos cambios afecta la medición de los activos financieros medidos al costo amortizado. Con el prestatario bajo la NIF 9, por las modificaciones contractuales se debe remedir el costo amortizado, reconociendo cualquier efecto directamente en el estado de resultados del periodo en que se realiza la modificación. Por los pasivos financieros, la NIF 9 plantea la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa de menos igual a 10 para definir si el pasivo financiero bajo las nuevas condiciones debe reconocerse como una bonificación o como una baja y surgimiento de una nueva obligación. Todo esto donde lo tenemos que revelar en las notas a los estados financieros y en la forma en cómo deben de presentarse en la información financiera de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, a las normas internacionales de contabilidad y a las normas de información financiera de aquí de México. ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para evaluar los covenants? ¿Qué son los covenants? Son cláusulas preventivas en los contratos de crédito. Como parte de los contratos de obligaciones financieras, algunas compañías mantienen obligaciones de hacer o de no hacer, así como indicadores financieros que deben mantener bajo ciertos parámetros. Los principales indicadores que podrían afectarse en los pasivos financieros son la liquidez corriente, la prueba de ácido, el capital de trabajo, la rotación de inventarios, la rotación el ratio de endeudamiento, el ROI y el ROA. El ROA es la recuperación de la inversión de los inversionistas y el ROA es la recuperación de los activos. Se deben incluir las revelaciones de cumplimiento de los COVEN que mantienen las compañías o las consecuencias que conllevan a su incumplimiento.
En algunas situaciones podría ser más flexible su cumplimiento a través de los waivers, o sea, permisos para incumplir los convenios negociados con los acreedores. Situación a revelarse en los estados financieros. Todo esto lo tenemos que revelar ¿dónde? En los estados financieros, porque nos está provocando problemas de liquidez, nos está afectando el capital de trabajo, la rotación de los inventarios, el apalancamiento, etcétera. También tenemos un problema en esta situación de confinamiento en los arrendamientos. Y aquí también tenemos que considerar qué tratamiento contable se le va a dar a los arrendamientos. Recordemos que las empresas pagan los arrendamientos y en algunos casos han solicitado que se les condone la renta porque como dijeron que se va a cerrar y que se cierran a partir de las 3 de la tarde y entonces ellos manifiestan que no están vendiendo y que si se les va a dar algún descuento o algo. Entonces aquí la NIF 16 dice que al recibir pago de los arrendatarios es necesario evaluar si se deben aplicar a dichos pagos. Es aplicable a los pagos realizados por el arrendador. Tanto el arrendador como el arrendatario deben de evaluar si se ha realizado alguna modificación al contrato de arrendamiento considerado en los términos y condiciones originales de dichos contratos. Pero la realidad difiere entre personas naturales y jurídicas. Podrían reevaluarse las condiciones contractuales. Se exonera la renta en la cuarentena. Esto genera la ampliación del plazo del contrato. He conocido de algunas empresas que han condonado hasta el 50% de la renta y en algunos casos hasta el 100%. Aquí la recomendación es que se haga un adendum al contrato porque el contrato ya tenía estipulada algunas cláusulas en cuanto a los tiempos de duración del contrato y no se pueden hacer a la ligera, sino que se deben de solicitar los estados financieros para hacer una conciliación, un acuerdo entre el arrendatario y el arrendador, si se le puede dar ese descuento o si se le puede condonar toda la renta, porque eso va a haber una disminución de ingresos por parte del que rente local y va a haber un ingreso para la persona que tiene arrendamiento local. Y entonces hay que hacer modificación del contrato o a veces te dicen, pues si no me quieres dar el descuento, pues dejo porque ahorita no tengo para pagarte. Y entonces a los empresarios pues no le conviene pues que le cancelen la renta. Y por eso es que han estado dando concesiones hasta del 50, del 30 y del 20% o han prorrogado los pagos. Y entonces podrían presentarse las siguientes situaciones: modificación, imposibilidad del uso del activo y consecuente suspensión de los pagos durante el periodo de cuarentena. Sigue el uso del activo, pero con beneficios de suspensión de pago. Y el último es la extinción de contratos durante el periodo de cuarentena y estipulación de uno nuevo al final del periodo. Entonces, algunas empresas que hacen durante esta etapa de confinamiento o de cuarentena han modificado sus contratos de arrendamiento. Pero también tenemos que tomar en cuenta que debemos de aplicar la NIF 16 para ver cómo lo vamos a registrar. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el derecho de uso? El derecho de uso tendrá una relación directa con la exigibilidad legal o la evaluación de la aún existencia del derecho. Cada caso puede ser diferente, lo que requiere es una evaluación de los especialistas legales. En concreto, la depreciación del derecho de uso debe ser consciente con la NIF 16 o la NIC 38. ¿Qué hacer si el derecho se extingue en un periodo? La depreciación no para por la disminución del uso del activo subyacente. Sin embargo, sí cambiaría en el caso de la extinción del derecho en dicho periodo. Ejemplo, contratos de arrendamiento por tiempos determinados no consecutivos. Por ejemplo, en el caso de una persona que yo le llevo arrendamiento, condonó el 50% y ahorita la autoridad ya mandó una notificación que por qué disminuyó sus ingresos y por qué no pagó el impuesto, que se le dé una explicación. Entonces, por ahí vamos a trabajar en eso para contestarle a la Secretaría de Hacienda. También tenemos subvenciones del gobierno y esta es la NIC 20.
¿Cómo debemos registrar aquellos apoyos que nos da el gobierno? Actualmente se decretó otorgar un crédito de 25,000 pesos a empresarios que hayan conservado el promedio de sus plantillas laboral del primer trimestre de 2020 a pagar en 3 años. Entonces, las subvenciones del gobierno no deberían ser reconocidas hasta que no exista una seguridad razonable de que la entidad cumplirá con las condiciones ligadas a ella y se recibirán las subvenciones. En el caso de aquellas empresas que ya hayan recibido estos créditos, pues es necesario registrarlos en la contabilidad bajo esta norma de información de contabilidad. Y también tenemos que hasta el 14 de mayo el Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó 157,279 solicitudes de crédito a pequeños negocios afectados por la epidemia del COVID-19. Entonces aquí tendríamos que analizar cómo se va a presentar en los estados financieros y cómo lo vamos a revelar. Aquí la única sugerencia es que mientras no llegue el recurso no podemos reconocerlos en los estados financieros, ¿sí? Ni como una provisión ni como nada, sino hasta que se concrete el hecho. Los pasivos no financieros y otros. Aquí empezamos ya con el desempleo que actualmente se está dando ahorita. Podríamos pensar que ahorita han tenido más productividad las empresas porque se han estado trabajando en línea. Y entonces las empresas podrían decir que no necesitan a los empleados y entonces se va a generar una serie de desempleos porque pueden trabajar desde su casa las personas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para darle un beneficio a los empleados es necesario actualizar las variables utilizadas para la medición de provisiones de empleados. Por ejemplo, como bonos, porque no se está trabajando ahorita, se está trabajando desde casa. También esto implicaría una obligación legal o implícita frente al COVID-19, porque todo el mundo se está preguntando, ¿puede un patrón despedirme? ¿O puede, ahorita en etapa de confinamiento, puede un patrón dejarme de pagar el salario? Y entonces, ¿cómo enfrentamos esas contingencias en la información financiera? Y entonces a veces la empresa tiene que hacer uso de sus recursos que tenga guardados en sus provisiones. Y entonces es necesario provisionar algunas obligaciones tales como despido o otros beneficios a empleados que tendríamos que provisionar para hacerlos más efectivos. Estas provisiones nos obligan a nuevas obligaciones que deben contabilizarse como una provisión solo en la medida en que es una obligación presente. O sea, un ejemplo es las provisiones para una reestructuración de la estructura orgánica de la empresa. La NIF 37 no permite provisiones para costos operativos futuros o costos futuros de recuperación del negocio afectado y se deben de evaluar los contratos onerosos, ya que en el caso de los contratos onerosos podríamos decir que si se tiene un contrato oneroso donde se tenía que entregar un producto o un bien a una empresa, pero ante una situación como esta o de un desastre natural no se pudo entregar, tendríamos que evaluar si no lo puedo hacer o no lo puedo fabricar, entonces tendría yo que comprarlo a un tercero y tendría yo que sacar la diferencia entre lo que me hubiera costado si yo lo fabrico y ahora con esta situación se lo compré a un tercero porque no tengo empleados, no tengo producción y se lo compré a un tercero y lo vendo y entonces tenemos que reconocer, evaluar los contratos onerosos en ese aspecto. Los activos, evaluar si existe algún seguro de continuidad del negocio por el cierre de la empresa u otro perjuicio relacionado con el COVID. La indemnización de dicho seguro se reconoce cuando la recuperación es virtualmente segura. Aquí que tenemos que las empresas pueden haber tenido, normalmente cuando tenemos que asegurar el control interno de las empresas, siempre debemos de contratar seguros. Y entonces ese tipo de seguros que contratamos, normalmente lo contratamos como fianzas en el manejo del efectivo o lo contratamos en seguros para la plantilla de vehículos o para todo lo que es activos fijos. Sin embargo, aquí, ¿qué va a pasar ahorita con esas recuperaciones de seguro? Por ejemplo, en el caso de los servicios de gastos médicos mayores. En los contratos de seguro
¿tendremos reconocido esta enfermedad o las aseguradoras tendrán que ampliar nuevamente sus coberturas? Porque esta situación del COVID no está planteada en los seguros, simplemente por una enfermedad, no por una pandemia. Entonces aquí también las empresas que tienen asegurados sus bienes o tienen asegurado su hombre clave, si realmente ante esta situación les van a dar una indemnización, y esa recuperación, si va a ser real o no va a ser real, ¿cuándo la vamos a contabilizar realmente? Cuando realmente se reciba la indemnización. Mientras lo podemos revelar en los estados financieros, pero no lo podemos registrar en la cifra de los estados financieros. Y aquí tenemos que la NIT 4, que nos dice que los aspectos destacados en lo que hemos estado estudiando son igualmente aplicables a la preparación de información financiera intermedia. ¿Y cuáles son sus principales efectos? Que debemos de analizar el impacto en el cálculo de la tasa impositiva efectiva esperada. ¿Por qué? Porque al haber una disminución del ingreso, se va a reducir el pago de impuestos. Entonces, realmente, ¿cuál va a ser la tasa efectiva esperada ante esta situación? Más tendremos que hacer el uso de estimaciones y revelaciones relevantes en cada uno de los activos financieros y no financieros en los estados financieros y revelarlos en las notas a los estados financieros. ¿Cuáles son los retos que tenemos que cumplir en este primer cierre trimestral y en el segundo que ya estamos avanzando? Pues primero que nada, ¿cómo van a impactar los juicios y estimaciones relevantes de los negocios? ¿Qué decisiones van a tomar los empresarios para mitigar los riesgos? ¿Y qué podemos hacer? Primero que nada, debemos de tener la disponibilidad de la información oportuna e inmediata en las actividades de control, que será nuestro aliado para poder hacer estrategias de negocios y poder salir de esta situación, porque está afectando la liquidez y la rentabilidad de los negocios. Aparte, está afectando el patrimonio o el ingreso de las familias. La constante actualización de información nos permitirá actualizar estimaciones e identificar los reportes de hechos posteriores hasta la fecha de divulgación de nuestros estados financieros. Otros retos, ¿cuáles van a ser que tenemos que enfrentarnos? Pues probar la eficiencia del on-office y la identificación de riesgo, tanto a nivel contable como los sistemas que no soportan. Entonces, aquí sí es un reto. ¿Por qué? Porque ahorita el personal se llevó la oficina a casa. Más sin embargo, hay riesgos en cuanto al nivel contable como de los sistemas, porque a lo mejor la empresa no está preparada para que se lleven a cabo en diferentes lugares la contabilidad, sino que únicamente está concentrada en un área central, y entonces eso implicaría que tendríamos que soportar con un software hacia donde vive el empleado, pues. ¿Cómo liderar de equipos? Como líderes de equipos debemos ser capaces de mantener unidos al equipo de trabajo, ya que para superar una crisis es mejor el esfuerzo de todos. Trabajar juntos y en cooperación es la clave del éxito en esta situación de pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar actualizados en las normas de información financiera para poder registrar adecuadamente las cifras de los estados financieros. Si nosotros tenemos una información confiable, oportuna y veraz, podemos tomar decisiones tanto financieras, fiscales, contables, etcétera. Y aquí, por último, yo les hice más o menos cómo gestionar tu negocio después de la pandemia. Y entonces tenemos tiempo de crisis, nos da ¿qué cosa? Oportunidades de cambio. Entonces, para los pequeños empresarios, ¿qué tenemos que hacer? Replantear los productos o los servicios. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que reformular estrategia ante nuevas necesidades y consumidores. ¿Por qué? Porque la crisis mundial ha provocado cambios en la mentalidad del consumidor de hoy. Por ejemplo, el consumidor hoy cumple con medidas sanitarias, evita multitudes, es más racional, adquiere más alimentos básicos y productos de limpieza, prefiere comprar en línea, busca precios accesibles,
prefiere marcas responsables, realiza hábitos saludables en casa y es más conectado a plataformas sociales. Por eso nos dice que las marcas deben de adaptarse, mostrar empatía y mantener cerca al consumidor. Luego tenemos que debe de acelerar la empresa la transformación digital. O sea, la era pospandemia requerirá empresas más conectadas y más digitalizadas. También las empresas ante esta crisis deben de comprometerse con la salud, debe priorizar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Debe realizar un diagnóstico financiero donde evalúe la liquidez, las cuentas por cobrar, los inventarios y proveedores, que esto es lo que he estado haciendo, recalcando ahorita, que todo esto viene a analizar el ciclo financiero de las empresas y hacer una planeación estratégica adecuada para que puedan salir adelante en este tiempo de pandemia. Y debe fortalecer sus comunicaciones. O sea, debe comunicarse con sus partes interesadas o partes relacionadas de forma oportuna y transparente. Y dentro del plan de reestructuración que deben de hacer las empresas para poder tener información confiable es que deben de analizar el entorno de su compañía, lo que veíamos al inicio, cuáles son las condiciones económicas, sociales, aspectos internos, su estructura financiera, su estructura comercial, organizacional y operativa. Después, en segundo término, debe estimar sus necesidades financieras, pero no lo va a hacer solo, sino lo tiene que hacer con un experto que evalúe el panorama y sus posibles soluciones. Priorice gastos o evalúe créditos a corto plazo, dependiendo de sus necesidades financieras. Para esto lo debe ayudar ¿quién? El contador de las empresas o el administrador. En tercer punto, conocer sus niveles de solvencia y sus garantías. Junto a un experto debe de evaluar el panorama y sus posibles soluciones. ¿Cuánto es su nivel de liquidez, de solvencia y de rentabilidad para que pueda hacer frente y tomar decisiones y soluciones posibles? Y otro punto que debe tomar en cuenta es negociar su deuda o reestructurar su deuda. Y aquí, ¿qué debe de hacer? Debe reunirse con sus acreedores y agentes financieros, reprogramar las deudas y acceder a créditos con tasas de intereses bajas. Y sobre todo debe mirar al futuro. ¿Para qué? Para estabilizar el negocio y potenciar sus ventas utilizando fondos de contingencia solo si es necesario. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas en su capital de trabajo hacen las provisiones de estimaciones para estas futuras contingencias. Y de mi parte es todo. Espero que haya aportado un grado de conocimiento a todos los que escucharon. Y les dejo esta frase. Es mejor estar ocupado que estar ocupado preocupándose. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Y a menudo cuando piensas que estás al final de algo, estás al comienzo de otra cosa. Y nos tenemos que adaptar a esta situación de pandemia con actitud positiva y solucionando los problemas, tanto de las empresas como de las familias, porque esa es la labor que tenemos como ciudadanos. De mi parte es todo, muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Muchísimas doctora. gracias, profesora. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a los asistentes a participar activando su micrófono o escribiendo sus dudas o comentarios en el chat. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Antes que nada, pues muchas felicidades, la verdad, por compartirnos su conocimiento ante esta pandemia y que pues no es una información fácil de obtener hasta cierto punto, son varias horas de estudio, de buscar información confiable y de que los conocimientos previos que usted ya trae aquí se dan a conocer y le damos gracias porque pues usted es una gran maestra y nos ha enseñado bastante en este poco tiempo que llevamos conociéndola y ante la pandemia igual usted se ha pues actualizado, si lo podemos llamar así, ante todos y que siempre está al pendiente de su grupo. Muchas gracias. Es Pineda, ¿verdad? Sí, maestra, soy yo. Ok, gracias, muchas gracias. Y la pregunta sería, ¿usted piensa de que de verdad nuestras empresas o las organizaciones mexicanas están siendo o están siguiendo estas normas? Y si estuvieron
o si lo vieron venir desde antes y se prepararon desde antes para esto? Bueno, las grandes empresas sí hacen estudios y estimaciones de lo que puede ocurrir en su entorno. Mas, sin embargo, las micros, pequeñas y medianas empresas, por su capacidad que tienen de personal y porque a veces son empresas familiares, no toman en cuenta estas consideraciones. Pero para ello está el profesional de la contaduría pública para asesorarlos, para ayudarles y apoyarles a salir de esta crisis. Si ustedes escucharon la conferencia de ayer, el futuro de los contadores tenemos que estar a la vanguardia y certificarnos en varias áreas de especialización que tenemos para que nosotros podamos dar un asesoramiento ético, pues, y ayudar a las empresas a salir adelante y tener esa visión de estar estudiando las variables macroeconómicas que suceden en el entorno, no nada más aquí en México, sino a nivel nacional e internacional, porque todo eso nos afecta. Recuerden que tenemos economías de gran escala y entonces toda la producción y México sobre todo, que es un país 100% consumista, entonces tenemos que estar a la vanguardia de todo lo que está pasando en nuestro entorno, tanto en el aspecto de desempleo, en el aspecto de inflación, en el aspecto de cómo cambian las tasas de intereses y cómo le afectan a las empresas cuando tienen créditos. Y entonces tenemos que administrar bien lo que es el flujo de lo que mencionaba ahorita, el ciclo financiero de las empresas. Si tú conoces bien el ciclo financiero de las empresas, puedes tomar estrategias adecuadas para que las empresas no fracasen, sino al contrario, empiecen a crecer y tengamos visiones de negocios a futuro. No sé si eso responde a tu pregunta. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Jorge Guillén pregunta, una duda, sobre las recomendaciones para las pymes ante la era post-pandemia, mencionaba algo sobre una adaptación digital. ¿Cómo se aplicaría esta recomendación al área contable? Bueno, actualmente todas las actividades que está realizando el contador se realizan de manera digital. Mas, sin embargo, hay empresas que no cuentan con la tecnología necesaria para llevar a cabo estas actualizaciones, o en el caso de esta pandemia, no tenemos las empresas no tienen la infraestructura necesaria para hacerlo en casa, pues, o en su negocio. Y entonces es necesario que las empresas consideren invertir en tecnología de la información, porque todo lo que estamos trabajando de la contabilidad es digital, todo lo que estamos trabajando de los aspectos fiscales es digitales, todos los servicios que requerimos son digitales. Por ejemplo, si requieres un servicio del gobierno es digital, si tienes que trabajar o hacer algún trámite es digital. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que las microempresas tenemos que considerar que deben de estar a la vanguardia a través de la tecnología de la información para que sus procesos de trabajo puedan estar acorde a la situación que estamos viviendo actualmente. Alejandra pregunta, mencionó algo de los ajustes. ¿Podría abordar algunos ajustes ante la pandemia? Bueno, es que los ajustes que yo menciono aquí es, si tú quieres hacer un ajuste en la información financiera en cuanto a los temas que tocamos, que fueron, por ejemplo, el arrendamiento, los inventarios, tendríamos que considerar si realmente hubo un cambio en los precios. Por ejemplo, en el caso de los inventarios, cuando adquirimos los inventarios, los adquirimos a un costo de valor razonable. Mas, sin embargo, ahorita si nosotros vamos de compras, y lo vemos en el consumo diario, si vamos a consumir un producto en los centros comerciales, como ama de casa te das cuenta de que el producto ya subió el 50%, por así decir. Entonces, los inventarios se registraron a un precio de costo y a un precio de venta, mas, sin embargo, con esta situación ha habido un incremento. Y entonces esos ajustes los tiene que reconocer la empresa. ¿Por qué? Porque no están a valor de mercado, sino que están subiendo un precio que no corresponde a su valor de mercado del producto y además al margen de utilidad que yo pienso generar con la venta del producto.
Y entonces tenemos que hacer ajustes necesarios. ¿En dónde? En los estados financieros, porque eso va a provocar un incremento en las utilidades y va a provocar un pago de impuestos más porque va a tener más utilidad la empresa. Y entonces trae repercusiones contables, financieras y fiscales. Entonces hay que hacer ajustes, pero para hacer los ajustes es necesario considerar que las normas de información financiera sobre esos hechos posteriores a lo que se venía trabajando normalmente ha implicado un ajuste en la contabilidad. Y entonces tanto debemos reconocerlo en los estados financieros como debemos de ampliarlos en las notas a los estados financieros, porque los usuarios son los que interpretan la información para tomar decisiones. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias. Rosario Pérez Hernández pregunta, dado que los apoyos del gobierno no son considerados como ingresos, ¿cómo los deberíamos contabilizar? Bueno, en el caso de lo que mencionábamos ahorita, de los apoyos que está dando el gobierno ahorita, los está dando como préstamos. Entonces, para la empresa se va a constituir como un pasivo porque están cobrando intereses bajos. Entonces, va a entrar a la cuenta de bancos, más sin embargo, lo vamos a considerar como un pasivo, como una subvención del gobierno, pero que le vamos a deber al gobierno porque al final se lo tenemos que devolver. Ahorita nomás nos está dando el apoyo y lo reconocemos un cargo al banco y un abono a acreedores de gobierno, pues, porque se lo va a devolver. Y hay que reconocer los intereses en el estado de resultado. Y esos intereses nos pueden disminuir la pérdida, pero sí es un apoyo que ahorita, por ejemplo, aquellas empresas que no tienen ingresos, pues lógico que les va a servir para hacer frente a situaciones como son pagos de salario o como son compra de mercancías, si no tenían porque no les ha llegado, porque tienen que recomprar a proveedores locales. Ángela Vázquez pregunta, antes que nada, felicidades maestra por su labor y su explicación. Mi pregunta sería, con base a su opinión, ¿usted considera que las autoridades tributarias están siendo flexibles con todos los contribuyentes con respecto a la disminución de sus ingresos de forma drástica, como fue el caso del ejemplo que dio con el arrendatario? Bueno, mira, la autoridad nunca va a ser flexible, porque las autoridades, acuérdense que los elementos de la hipótesis normativa del impuesto en cuanto a tasa que cobra la Secretaría de Hacienda o el SAT, esas son de aplicación estricta, no se pueden quitar, a menos que saliera un decreto del presidente de la República donde dijera que las zonas que se encuentren en estado de confinamiento y que hayan sufrido una baja de sus ingresos, se les va a permitir o se va a reducir una tasa. Un ejemplo te puedo poner, cuando hubo la inundación aquí en Tabasco y salió un decreto, todos pensaron que porque nos inundamos todos íbamos a recibir esos beneficios. No, sino se analizó, van a recibir beneficios, por ejemplo, todos los que estaban en la zona de las gaviotas. ¿Por qué? Porque ahí se fue hasta 5 o 7 metros el agua. Entonces ahí sí perdieron definitivamente todos los empresarios y perdieron las familias. Entonces, a las familias se les dio un apoyo de 10,000 pesos que ya no se recupera. Ese fue un apoyo que se dio. Más, sin embargo, a las empresas se les dio el apoyo, pero había una condicionante. ¿Cuál era la condicionante? Si estabas pagando tus impuestos, se te iba a dar el apoyo. Si no estabas dado de alta en Hacienda y no contribuías con el erario público para sufragar los gastos públicos, no se les daba el apoyo. Eso está sucediendo ahorita. Para que el gobierno te dé el apoyo, tendrás que demostrar que hubo baja de ingresos, que mantuviste a tus empleados durante esta cuarentena y les estuviste pagando, porque en base a eso, esos 25,000 pesos que se dieron es si durante este trimestre tú has tenido tus empleados y les has seguido pagando. O sea, siempre va a haber una condición del gobierno. Ahora, en la presentación de las declaraciones sí hubo una ampliación para pagar los impuestos. Por ejemplo, en el caso de las personas morales,
pues se dijo que podíamos presentarlas hasta abril o hasta julio. En el caso de las personas físicas igual. Entonces, pero aquellos clientes que son cumplidos para no meterse en tantas broncas, pues han presentado a tiempo el 30 de marzo o el 30 de abril. El hecho de que la presentes antes o después no implica que no tengas que cumplir con la obligación de pagar el impuesto o si tienes un saldo a favor de que te lo devuelvan. Entonces, la Secretaría de Hacienda ha sido entre flexible en horarios y plazos de presentar declaraciones, más no así en la reducción de tasas de impuesto. Todavía el gobierno no ha sacado nada ahorita, hasta donde yo he estudiado, no ha sacado ahorita alguna reducción en las tasas impositivas. No sé si eso contesta tu pregunta, Ángela. Sí, maestra, muchas gracias. Hay múltiples felicitaciones por parte de sus alumnos y de sus compañeros maestros. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok, aquí Natividad pregunta. Antes que nada, buenas tardes, profesora. Muchísimas gracias por la información, ya que por estos momentos de pandemia que estamos pasando, su información es de suma importancia. Gracias por actualizarnos. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Entonces, damos por concluida su participación. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación le agradecen a la doctora Lisbeth Jacinto Castillo por su tiempo y el esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Muchísimas gracias a usted y a todos por su asistencia. Muchas gracias y espero que se sigan actualizando en estos temas que son importantes ahora en los tiempos de COVID-19 y que es importante que el profesional de la contaduría pública apoye a las grandes empresas y a las pequeñas y medianas empresas. Que tengan bonita tarde.